Amigas y amigos del programa A Ocho Columnas, estamos listos para nuestro programa de hoy con un invitado que teníamos tiempo que no lo teníamos. La culpa es total y absolutamente mía. De verdad que aquí asumo yo toda la responsabilidad. Para la presentación, dejo con ustedes al periodista zuliano Rafael Ángel Andrés Galicia. Amigos de Ocho Columnas, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa a través de nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Como siempre, los invito a suscribirse, darle like, compartirlo con todos sus contactos y activen la campanita para las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video. Estamos también en radio a través de la señal de Fe y Alegría 88.1 FM y también los invito a escuchar los columnazos de Galicia a través de la señal de Metrópolis 103.9 FM. Muy bien, el día de hoy tendremos un programa muy especial. Les recuerdo que lo mejor del programa A Ocho Columnas lo va a poder ver y lo va a poder leer a través de nuestros aliados informativos, Servicio de Información Venezuela, el diario Versión Final, a través de somanoticiascol.com. También nos leen con los amigos de Red Digital de Noticias y también con los compañeros de esconusted.com y La Tercera Voz.com. Muy bien, el día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a analizar lo que está pasando en Venezuela en las últimas horas, que vaya que han sucedido cosas en nuestro país a todos los niveles. Está con nosotros el profesor Efraín Rincón, encuestador, analista político y también profesor universitario zuliano. Pero antes que todo, y como siempre, profesor Efraín Rincón, bienvenido al programa A Ocho Columnas. Muchas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ti, Rafael Ángel. Un gusto verte de nuevo y saludarte con mucho afecto. Tenía tiempo sin verte. Así es, bastante. Gracias, Efraín. Un gusto saludarte también. Para nosotros siempre es un honor tenerte en nuestro programa. Siempre has sido un consecuente invitado y solemos entender muchos de los acontecimientos políticos que ocurren en este país luego de conversar contigo. Profesor Efraín Rincón Marroquín, creo que es Marroquín. Sí, señor. marroquí. Así Marroquí. es. Bueno, como lo ha dicho Rafael Ángel Andrés, esta semana ha sido, bueno, una semana intensa de muchos acontecimientos. Yo citaba en los segmentos que hacemos en Metrópolis 103.9 como parecido a la noche de los cuchillos largos, creo que es así. Sí, así es. Aquella purga que los dictadores rusos solían hacer y que la historia lo registra, por lo menos la de Hitler, como la noche de los cuchillos largos. Ahora, ¿qué, qué ha permitido estos acontecimientos, estos escándalos de corrupción en PDVSA? Eh, ¿Qué ha permitido desde el punto de vista de comunicación política, profesor Efraín Rincón? Porque durante esa semana no se habló de las primarias y no se hablaron de otros temas, como por ejemplo el delicadísimo tema de la invitación a un sector militar a realizar emprendimientos porque no habían aumentos de sueldo. Entonces, me gustaría su opinión sobre este asunto que le estoy consultando. Bueno, es bastante normal ya que el gobierno tire ciertas bolas para generar matrices de opinión que puedan de alguna manera minimizar el profundo impacto de esta crisis económica. Ahora, ese es un tema, Rafael, que es muy peligroso. O sea, tratar de impactar la opinión pública y centrar la atención de la gente sobre un tema como ese es muy peligroso a mi modo de ver. Yo creo que hasta riesgoso. Y, y yo creo que a veces es importante
reflexionar en torno a estas cosas y tratar de buscar unas explicaciones diferentes a las que normalmente nos hacemos, que es tapar con un pote de humo esta calamitosa situación que estamos viviendo. ¿Por qué no pensar más bien que hay una lucha intestina profunda en el gobierno y en el partido oficialista, que de alguna manera pretenden decirnos quién tiene la sartén por el mango, quién efectivamente tiene el poder en la nación? Y uno tiene que mirar un poco atrás y darse cuenta que el presidente de alguna manera ha ido eliminando poco a poco esa sombra que es muy fuerte, que es la figura de Hugo Chávez. Y entonces ha habido muchos intentos y algunos muy exitosos por demás de fenestrar liderazgos altamente comprometidos con el comandante fallecido. El caso de Jagua, por ejemplo, que era un incondicional del presidente, después Rafael Ramírez en PDVSA, y ahora el caso de Tarek, que era una figura prominente dentro de los afectos de Chávez, además de tener una alta influencia con la colonia árabe. Habían temas interesantes en el caso de armamentos y todo esto, de tal manera que es un poco, a mi modo de ver, ir limpiando el camino de aquellos que le hacen sombra al que definitivamente tiene el poder en el oficialismo. Yo creo que esto nos da a entender y queda muy claro que el poder en Venezuela lo tiene el presidente y en compañía, por supuesto, de los vicepresidentes o del presidente de la Asamblea Nacional, que tienen un poder, una influencia muy notoria dentro del seno del gobierno y del partido oficialista también. Pero yo me pregunto, Efraín, Tarek El Ashami aparecía en las encuestas. El cristiano tiene ese liderazgo dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque, oye, uno no lo ve, o yo no lo veía, como un líder prominente dentro del partido de gobierno. Uno más bien piensa que el número 2 es Diosdado Cabello, pero Tarek El Aissami yo no lo veía como una amenaza política de Nicolás Maduro. ¿Tú tienes información sobre Tarek, digamos, información política como líder? Aparece. Es que en ninguna encuesta yo lo he visto. Es que el problema no es ese, Rafael. Allí recuerda que ese es un ambiente diferente al que nosotros como demócratas estamos observando. Aquí no se trata de afectos populares ni de imagen sobresaliente conectada con el pueblo. Aquí se trata de poderes dentro del gobierno que mueven piezas y que hacen que una parcela o la otra sea menos o más fuerte. Y dentro de esta concepción, lo importante es garantizar que haya un poder sólido, que nada ni nadie le haga sombras, no solamente para una inminente candidatura presidencial, sino para otros elementos que no están a la luz de los ciudadanos que caminamos, que vivimos en este país. Esa es una cuestión de poder que está detrás de las cortinas que se manejan dentro del gobierno para definir exactamente quién es el que manda y a quién hay que obedecer. El otro tema es un tema de recursos económicos financieros, ¿no? Que de alguna manera
la amenaza, si es que hay alguna amenaza, es tratar de pretender que hay algunos personeros del oficialismo que son corruptos, que no merecen la confianza del pueblo y en consecuencia, para el beneficio del colectivo, es mejor acabar, destruir, apartar a estos personeros que lavan o ensucian la cara del gobierno. De manera pues que aquí hay otra lectura también, es decir, ¿por qué después de 22, 23 años, y en el caso de PDVSA, que es un tema permanente de corrupción, hoy día se esté hablando de ese tema, a no ser que lo que yo pretendo y creo que es afianzar el poder de una de las parcelas del gobierno y de alguna manera pretender lavar la cara ante interlocutores nacionales e internacionales. Profesor, ¿esta es la crisis política más grande que ha tenido Nicolás Maduro desde que es presidente? Bueno, es que yo creo que han sido, Rafael Ángel, muchas crisis, ¿no? La primera crisis, desde el mismo momento en que lo unge Chávez, allí empezó la situación, ¿no? Porque habían otros posibles candidatos y sin embargo Chávez miró hacia Maduro y lo ungió como su sucesor. Allí empezaron los problemas que se han ido de alguna manera controlando frente a la posibilidad de desequilibrar el poder de Maduro. Hay una tras otra, han sacado personeros, han cambiado mecanismos para fortalecer esa figura dentro del partido oficialista, de tal manera que a lo mejor de la que tengamos memoria es la más fuerte, pero yo estoy convencido que han sido muchas crisis que han pasado durante estos casi 10 años del gobierno de Maduro, que definitivamente a veces se nos olvida, ¿no? Pero es una crisis permanente y la principal crisis, yo quiero insistir en esto, es acabar de una buena vez con la figura de Chávez para entronizarse en el poder como figura única el presidente Nicolás Maduro. Es decir, que el Este, presidente Maduro quiere alejarse del chavismo. Pues, pero bueno, claro, es que ya en los estudios de opinión pública ya hay personas que se autodeclaran maduristas o chavistas no maduristas. Desde luego, medimos eso en nuestros estudios de opinión y hay diferencias importantes, consistentes entre aquel que se declara chavista no madurista y el madurismo. Tenemos que darnos cuenta en todo el entorno familiar del presidente Chávez. Yo quisiera preguntarles dónde está la familia de Chávez, dónde están los yernos del presidente, dónde está los miembros de la familia íntima, las hijas del presidente, dónde están. No escuchamos eso. ¿Dónde está la mamá del presidente? Los hermanos del presidente, ¿dónde están? Del De tal presidente manera Chávez. que del presidente Chávez, sí, por supuesto. Y esa no es Entonces, una jugada arriesgada para el presidente Maduro, pensando en esa señora de las zonas populares que en su casa tiene un afiche de Hugo Chávez y no de Nicolás Maduro, pensando en una elección presidencial. por supuesto que es un riesgo, pero la verdad es que la figura de Chávez cada día es menos prominente en la mente de los venezolanos. Seguramente cuando comparan Maduro con Chávez sale librado el presidente Chávez, pero ya se han hecho esfuerzos importantes para ir minimizando esa influencia del presidente Chávez en el colectivo, pero por supuesto que es un riesgo, pero bueno, lo están asumiendo. Y el otro tema
Mira, el otro tema importante es lo de la dogmatización del gobierno. Recuerda que hay un sector radical que está siendo alejado, dejado a un lado por la actual administración. Y eso tiene que ver con algunas decisiones todavía muy tímidas, pero al fin y al cabo decisiones. Todo esto, por ejemplo, de la dolarización de la economía. Vamos a estar claros, el año pasado hubo un esfuerzo importante para equilibrar la economía, para mantener el control de cambio, para aguantar de alguna manera la inflación y detener la hiperinflación. Y la gente lo sintió, desde luego que lo sintió. Ahora, ¿por qué ustedes, yo no sé si deben recordar porque son periodistas muy agudos, hace unos meses atrás empezó a moverse la tesis del control de precios? Empezaron Sí. a hablar que lo importante para equilibrar la economía y, por supuesto, castigar a los empresarios y a los comerciantes, que en todo caso son los, de acuerdo a la óptica oficialista, los principales responsables de esta crisis. Y eso quedó en el tintero. No se ejecutó esa situación del control de precios, porque hay gente dentro del gabinete del presidente Nicolás Maduro que quiere eliminar esos dogmas revolucionarios que impiden que pueda la economía abrirse un poco más. Y las amarras de una ideología prominente defendida por el presidente Chávez y sus más cercanos colaboradores impiden de alguna manera estos cambios que la población exige y que el gobierno tímidamente ha hecho algunos cambios, pero que por supuesto no son suficientes para encaminar la economía del país por un sendero de menos incertidumbre. Profesor, necesito que me resuelva una duda. Fíjese, el presidente Maduro, históricamente, ha hecho cambios de ministros por Twitter, por redes sociales, sin mayor explicación en áreas importantes. Ha hecho cambios de presidentes de PDVSA, de ministros de Economía, de vicepresidentes de área económica. A lo largo de sus 10 años que va a cumplir en el gobierno, los cumple en el mes de abril. Pero en el caso del ex ministro Tarek El Aissami, ¿por qué se da todo un operativo de la noche a la mañana? ¿Por qué hay todas estas series de detenciones? ¿Y por qué el ahora exministro decide en ese momento renunciar y ser él, digamos, el protagonista en el momento de hacer pública su renuncia y no dejarle al presidente que hiciera el anuncio de la sustitución del ministro de su área? ¿Por qué hacer tanto ruido? ¿Qué significa políticamente para el gobierno todo este ruido si a la postre no le convenía tanto ruido al presidente porque se destapan ollas de corrupción que a la postre no le va a hacer no le va a hacer una buena idea ni va a hacer una buena presentación de cara a una eventual campaña presidencial? Sí, bueno, Tarek está renunciando y se puso a la orden para dirigir o para no obstaculizar las investigaciones correspondientes en su caso. Ahora, si así está actuando Tarek, es porque tiene algún temor, alguna amenaza. Y la amenaza es el encarcelamiento, porque el exministro Roa de Educación ya solicitaron el antejuicio de mérito, se lo aprobaron y lo más seguro es que muchas de esas personas van a parar a la cárcel. Son cosas muy fuertes y a veces uno tiene que decirlas con mucha responsabilidad, pero es que subyace un problema de poder, como lo dije anteriormente, porque
la lucha contra la corrupción no ha sido el punto de honor de este gobierno. No ha Digamos, sido, no ha estado dentro de las prioridades de la gestión. Yo sigo insistiendo que es un problema de poder que están resolviendo. Mira esto, las elecciones, pero todavía falta más de año y medio para la elección. Y eso. dentro de esa mentalidad es posible pensar que hay tiempo suficiente para subsanar o sanar esas heridas internas y deslastrarse de aquello que incomoda la popularidad del presidente, como es el tema de la corrupción. Porque es que la gente está asociando hoy día el tema de la corrupción con la crisis económica. Es decir, la gente hoy vive en peores condiciones, entre otras razones, porque los recursos han sido dilapidados, porque no se ha administrado con honestidad el erario público. Y entonces es un poco ir preparando el camino para presentarse ante los venezolanos como un hombre que es capaz de castigar y penalizar inclusive a los suyos, a los más íntimos, porque lo importante en todo caso es el beneficio de la gente. Bien, Ahora, amigos de A8 Columnas, debo interrumpirlo. Rafael Galicia, vamos a una pausa. Estamos conversando con el profesor Efraín Rincón, analista político. Vamos a una pausa y al retorno cerramos nuestro programa. Ya venimos. Ya regresamos con A8 Columnas. Continuamos con A8 Columnas. cerramos nuestro programa a 8 columnas. Antes de pasar a otro tema, le pregunto a Efraín Rincón, entonces, ¿el PSV no estará necesitando una, una inyección de primarias? Porque cuando dices que es una lucha por el poder, estamos a año y medio de la elección presidencial. Es decir, que el presidente Maduro no tendría una especie de apoyo unánime para ser el candidato a la reelección. Es que yo creo, Rafael, a las primeras de cambio uno observa que allí no hay dificultad. Aquí lo que es consolidar un poder para llegar con mayor fuerza a la candidatura presidencial, sin que haya absolutamente nadie que pueda obstaculizar esa aspiración. Yo creo que el presidente Maduro tiene garantizada su nominación candidatural. Eso no tengo duda, No. porque si observamos cómo ha ido desarrollándose la dinámica del PSUV, encontramos que cada día la parcela representada por Maduro es más poderosa dentro del PSUV. Ha ido minimizando poco a poco la figura de Diosdado, que definitivamente es el más gritón, el más escandaloso, el más mediático, pero que en definitiva, como decimos aquí en Maracaibo, el que tiene a los toros, al toro por los cachos, es Nicolás Maduro. Es decir, llegar a esa nominación sin mayores problemas, no porque ahorita esté en dificultad su nominación, sino para librarse de cualquier obstáculo que pueda enlodar su imagen frente a un electorado superior que es el nacional, que traspasa, por supuesto, las fronteras del PSUV. Y esta Bien, investigación le va a servir en su relato para la campaña presidencial al presidente. Por supuesto, claro, por supuesto, te lo estoy diciendo, un hombre que es capaz de castigar, de poner orden dentro de su propia casa, a pesar de los afectos por mucho tiempo, es capaz de hacer eso
de tomar esas decisiones tan fuertes. Eso, por supuesto, dice mucho o diría mucho de la solvencia moral del presidente y de la prioridad que tiene para el candidato presidente el colectivo, la gente, el pueblo. Sí. Y Efraín, quisiera, perdón, hijo. no, ¿Qué ibas a preguntar? le iba a preguntar qué debe hacer el liderazgo opositor en medio de esta crisis que está viviendo el gobierno, cómo deben tomar este asunto los precandidatos presidenciales que están en la carrera de las primarias. Mira, no ser reactivos, seguir la agenda. Y la agenda está muy clara. La agenda para la inmensa mayoría de los venezolanos es el cambio. Y ese cambio es posible lograrlo a través de un proceso de primarias. Entonces, aquí el problema no es responderle al gobierno, sino darse cuenta, en primer lugar, que no es conveniente subestimar al gobierno. Nunca ha sido conveniente y muchas veces se ha hecho. Y lo segundo es, bueno, todo este problema que desemboca definitivamente en más crisis para la gente, porque tiene menos recursos, porque la economía es peor, esta situación tiene que ser evaluada por los liderazgos opositores y lograr de conectar con la gente y canalizar todas esas frustraciones, todos esos infortunios que desemboquen después en propuestas creíbles que se parezcan a la gente y que la gente tenga, por supuesto, confianza y se motive, se emocione a seguir una propuesta de cambio dependiendo de cualquiera. La gente va a decidir en definitiva cuál es la mejor propuesta. A veces nosotros no entendemos las cosas, pero la gente tiene claro sus cuestiones. La gente hoy quiere un cambio, se mantiene la tesis, Rafael, del cambio. Eso no ha cambiado para nada. La gente puede estar muy desanimada, desesperanzada, pero cuando oye la palabra cambio, por lo menos te van a decir, eso es lo que yo quiero. Y estoy desanimado o estoy desestimulado porque efectivamente esa palabra poderosa no logro materializarla, no logro acercarla, verla cerca por parte de algún dirigente. Entonces, esa es la agenda. La agenda es continuar con una propuesta de cambio sólida, fuerte, conectada con la gente, que definitivamente sea el fiel representante de una Venezuela que quiere mirar hacia el futuro con unos mejores ojos. Bien, Efraín, voy a leerte rápidamente de nuestra cuenta en Twitter, @GaliciaJ, unas declaraciones ofrecidas por el embajador de los Estados Unidos, Jane Story. Le ha dicho Jane Story a Vladimir Villegas en el programa, no es cierto que los Estados Unidos haya solicitado la destitución de Tarek El Aissami. Eso es una cosa entre ellos, dice el embajador Jane Story. Me ha llamado la atención esta declaración del embajador norteamericano. ¿Cómo la tomas tú? ¿Cómo la analizas tú? Cuando A la luz, perdón, Efraín, a la luz de el rol casi activo que tiene los Estados Unidos de Norteamérica en nuestra crisis política. Claro, por allí dicen que cuando las piedras suenan, el río suena es porque las piedras van llegando, ¿no? Van bajando las piedras. Primero, la pregunta es bien interesante y la respuesta del embajador igualmente interesante. No se nos olvide que los Estados Unidos tiene, como tú bien lo dijiste, Rafael, tiene un protagonismo importante en todo esto de un tema que
tiene especial atención para el gobierno, como son las sanciones internacionales. Entonces, yo quiero creer y estoy convencido que definitivamente la administración Biden no habló con un personero del gobierno y le dijo, mire, destituyame a fulanito porque hay que acabarlo. No, es más bien tomar la delantera por parte del gobierno. Por eso te decía, es un tema de poder, es un tema de tratar de lavarse el rostro y de decirle a los Estados Unidos, miren que estamos haciendo esfuerzos importantes para que nos regresen o nos eliminen las sanciones. Ese es un tema que es vital, capital para el gobierno de Maduro en cualquier proceso de negociación. Esa es la prioridad de este régimen. Profesor, lo quiero llevar a que nos analice el tema de las primarias, el del 22 de octubre. Fíjese, Acción Democrática tiene candidato Carlos Prosperi. Voluntad Popular tiene a Juan Guaidó. Primero Justicia formalmente ahora tiene a Enrique Capriles y queda la incógnita del partido Un Nuevo Tiempo. ¿Por qué el gobernador Manuel Rosales no decide si será o no candidato a las primarias? Bueno, yo te voy porque no voy a desperdiciar esta oportunidad maravillosa que ustedes me están dando. Yo les quiero decir que yo estoy en campaña abierta, estoy en campaña. Desde hace unos meses, unas semanas atrás, me declaré en campaña. ¿Y sabes cuál es mi campaña y cuál es mi candidato? Porque además tengo candidato y ¿Quién? voy a apoyarlo las primarias. Ese es mi candidato. Ese es mi candidato. Y por eso estoy en campaña, porque más allá de los liderazgos, todos legítimos, lo importante es entender la significación de este proceso de primarias. Cuando nosotros entendamos, los políticos entiendan y le comuniquen a la gente las oportunidades extraordinarias y por supuesto los riesgos y las amenazas si no hacemos bien las cosas de un proceso primario. Porque un proceso primario como el que vamos a escenificar el 22 de octubre tiene, imagínate, el inmenso propósito no solamente de elegir a un candidato unitario, sino a elegir un líder nacional que sea capaz de aglutinar, de capitalizar el descontento, la frustración de la gente y al propio tiempo tenga propuestas que se acerquen a las aspiraciones, a los anhelos de la gente y que al propio tiempo igual ese líder empiece a articular todos los mecanismos para ganar la elección del 24 y garantizar la gobernabilidad del país después del 24. De tal manera que más importante que los dirigentes es el proceso en sí, que lo apoyemos, que estemos conscientes de que este país no se murió, de que este país tiene posibilidades, de que las naciones no mueren porque se reinventan y Venezuela tiene la posibilidad de hacerlo. Ahora, en el caso del gobernador Manuel Rosales, yo soy muy respetuoso, he sido respetuoso toda la vida y no puedo yo poner en mis labios palabras que no son del gobernador. El gobernador es un líder importante, fundamental en el Zulia, que ha generado procesos de avanzada, a pesar de las dificultades que todos los zulianos de buena voluntad reconocemos y agradecemos, por supuesto. Ahora, el liderazgo de Rosales está allí. Yo siempre he dicho que si el gobernador va o no va a una candidatura por las primarias, es un líder, es una influencia que tiene mucho que decir y mucho que hacer en el presente y en el futuro. Creo que los que conocemos al gobernador es una persona que está pensando, está evaluando, porque a diferencia de otros candidatos, Manuel Rosales
tiene la inmensa responsabilidad de ser gobernador del estado Zulia. Y eso significa generar expectativas, como lo ha dicho a él, lo ha dicho de manera reiterada, volvió la esperanza al Zulia. Entonces yo creo que allá hay un tema de evaluación profunda, responsable, de decir, bueno, aquí está el Zulia que me dio la confianza, que estamos trabajando para rescatar el Estado y tengo la posibilidad de ser candidato presidencial. De manera pues que creo que lo que el gobernador lo afirmo con responsabilidad, el tema es la gobernación del estado Zulia, que va a depender de esas valoraciones que haga, lanzarse o no. Ahora, ya el tiempo va a transcurrir y No ya se la está para mayo acabando. definida esa candidatura, que es cuando entiendo termina el lapso de inscripción de las candidaturas para pasar a un proceso de pre-campaña y de campaña posterior a las primarias. Creo que es 23 de junio la fecha límite. Ah, bueno, el 20, sí, bueno, todavía quedan 3 meses, ¿no? 3 meses. Sí, bastante. Pero te voy a repreguntar esa pregunta muy importante que ha hecho Rafael Ángel Andrés sobre este tema. La diferencia que pudiera haber entre estas primarias y las primarias del 2012 haría suponer que en estas primarias se vislumbran alianzas internas. Es decir, que pudiera ser que el G3, el G4 postule un solo candidato que iría a competir con María Corina, con el Conde, con los que se anoten. ¿Cuáles son tus escenarios, tu análisis de escenario sobre esta posibilidad? ¿La visualizas? ¿No la visualizas? ¿Rosales esperará hasta último momento? Y si tú crees que que una candidatura de consenso pudiera sumarse. Mira, esta mañana precisamente hablé algo de esto. Por algún tiempo, vamos a recordar que se paseó la idea, la posibilidad del mecanismo del consenso para elegir al candidato unitario. Y yo celebro que la sindéresis llegó a los liderazgos opositores y determinaron que el mecanismo de elección son las primarias. De tal manera que entiendo que ya ese es un camino planteado. Además, la gente quiere primaria. La gente de la calle, tú le preguntas, ¿quieres un consenso o quieres elegir tú el candidato? Y allí no hay dudas sobre eso, ¿no? Entonces, creo que lo primero es que el tema del consenso por ahora no pareciera estar presente en el camino, ¿no? Porque ya las primarias es lo que se ha definido. Y lo otro de las alianzas, mi querido Galicia, no es fácil definir alianzas cuando todavía el escenario no está completo, cuando no sabemos a ciencia cierta quiénes son los que al final van a inscribirse o los que en el camino vayan a retirarse. Yo sí creo que hay cercanía en algunos partidos, en el G3, por ejemplo, con algunas diferencias, pero hasta el momento creo lo que yo estoy vislumbrando es que Guaidó va a inscribirse, Capriles va a inscribirse, a no ser, y este es un elemento que no lo hemos tocado, Galicia,
el problema de las inhabilitaciones. Ese es un problema. Allí está un problema. Es más, están evaluándose muchos escenarios por el tema de las inhabilitaciones, porque para el proceso primario no es importante estar habilitado o no, porque es un proceso abierto dentro de un segmento político de la población, que es la oposición. Ahora, el problema es que el que gane esté inhabilitado. Entonces, allí, en ese escenario, cabría la posibilidad de un consenso, de unir esfuerzos o fuerza para poder, definitivamente definir el candidato unitario de la oposición democrática. Pero falta ver, y ese es un proceso que también está dentro de las negociaciones que se mantienen con el gobierno, que unas veces van y otras veces vienen, pero que en definitiva es un tema de la agenda de negociaciones, como es eliminar las inhabilitaciones y permitir de manera libre, independiente, que todo aquel que aspire dentro de la oposición puede inscribirse sin mayores problemas en el proceso de primarias. Profesor, finalmente, yo le quiero agradecer estos minutos con nosotros, digamos, despejando el panorama ante tantas dudas que tenemos sobre todos los procesos políticos que está viviendo nuestro país. Entiendo que usted forma parte del equipo que lleva adelante la conmemoración de los 500 años de la ciudad de Maracaibo. Forma parte del proyecto Maracaibo 500. Por tanto, está trabajando en este importante evento para nuestra ciudad de Maracaibo y, por tanto, para el estado Zulia. Le pregunto, al estado Zulia, como región, después de lo que usted está viendo desde que Manuel Rosales es gobernador, ¿qué le conviene al estado Zulia para el futuro? Que Manuel Rosales decida quedarse en la gobernación del Zulia y seguir trabajando como gobernador, siendo una ficha muy importante de cara a una eventual alianza de las primarias, puesto que él no sería candidato, o jugársela, hacer nuevamente o buscar nuevamente esa nominación presidencial para su carrera política. ¿Cómo lo ve usted? Como un ciudadano Bueno, y como un mira, experto en la aquí política. hay varias cosas, ¿no? Yo no quiero endosarme posiciones al respecto. Yo siempre hablo en relación a lo que uno observa, a lo que uno evalúa. Cuando el gobernador Rosales gana las elecciones en el 21, allí quedó demostrado una capacidad, una voluntad de unidad que venció los obstáculos y llevó sin mayores inconvenientes y obstáculos a la candidatura de Manuel Rosales, que obtuvo un éxito rotundo, extraordinario en el Zulia. Cuando uno evalúa desde allí en adelante, el nivel de expectativas que tiene la gente en el Zulia es importante, pero además de ello, el alto nivel de confianza que hoy todavía la gente deposita en su primer mandatario. Es decir, la gente quiere que el gobernador cumpla esa aspiración de progreso, de futuro, de esperanza, de cambio. Ahora bien, si me lo colocas desde esa perspectiva, creo que el gobernador Rosales hace extraordinaria falta en el Zulia y necesitará este tiempo y seguramente otro periodo para consolidar esta propuesta del Zulia productivo que él con tanto entusiasmo defiende. Yo creo que la gente está pensando que el gobernador debe quedarse como gobernador. Es lo que uno observa y aprecia en la calle. Sin embargo, repito, hay ese escenario de que efectivamente puede participar en un proceso primario y regresar al estado Zulia. En caso de que gane la candidatura presidencial, bueno, allí también hay unos permisos, pero no sabríamos exactamente
porque no sabemos todavía la fecha ni tenemos el cronograma electoral del 2024, no sabríamos cómo se va a manejar esa situación de los permisos y la campaña propiamente dicha, que normalmente son 3 meses antes del proceso comicial. Profesor Efraín Rincón, muchas gracias por estos minutos con nosotros y falta agua por correr todavía, ¿no? No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que me dieron y les envío un gran abrazo, mucho afecto y muchas bendiciones para ustedes. Muchísimas gracias, profesor Efraín Rincón. Nos queda en el tintero muchísimo material, muchísimos asuntos que consultarle, pero esperamos contar con su benevolencia para una próxima oportunidad, seguir hablando de la cosa política. Esto está candela, pues los últimos datos que la sala de redacción maneja es la posible postulación de Lady Gómez a la carrera presidencial, sería una segunda dama en la carrera y otros temas, porque ese sector de AD de Bernabé se quiere contar ahora en las primarias, no quieren a Bernabé de candidato presidencial. Y obviamente tú le preguntas a Rafael Ángel por Bernabé Gutiérrez y bueno, hay una o dos o tres generaciones de venezolanos que no saben quién Así es. así es. Esto pudiera revolverse y queremos contar con su valioso análisis para uno entender esto, que no es fácil entenderlo. Muchísimas gracias. Ya No, tengo... a ti. Muchas gracias y por aquí a disposición de ustedes cuando lo crean conveniente, con total gusto, los acompaño en su programa tan prestigioso. Y, por cierto, finalmente, yo quiero decirle a la audiencia lo siguiente. Este cristiano que hemos tenido hoy de invitado ha sido uno, yo creo que el único encuestador de este país que ha hecho un análisis, Rafael Ángel, del comportamiento electoral del zuliano. ¿Cómo ha votado el zuliano? Tú le preguntas a Efraín, ¿cómo ha votado el zuliano en los últimos 20 años, 30 años? Y este cristiano tiene una tabla, tiene unas tortas, tiene unas barras, una cosa, él la sacaría más a menudo, porque eso deja en silencio a muchos encuestadores, que tú sabes, el Zulia es muy importante, pero el tiempo se me venció. Así que para el próximo programa le adelanto la primera pregunta. Efraín Rincón, ¿cómo ha votado el Estado Zulia en los últimos 20 años? Ahí le dejo. ¿Cómo no? Bien, ¿Cómo no? Con muchísimo gusto, Rafael. Con muchísimo gusto. Nos preparamos para ese desafío. amigos de Ocho Columnas, lo vieron, lo escucharon. Efraín Rincón, profesor universitario y analista político. Si llegaron a esta parte final del programa, les agradezco. Los invito a suscribirse, darle like, compartir nuestro canal de YouTube Rafael Galicia TV. Y les recuerdo, amigos, ¿dónde está la noticia? Está Galicia. Más vale creer en Dios que en hombres poderosos. El Señor bendiga sin límites al pueblo zuliano. Amén.